Estamos aquí de nuevo, damos la bienvenida a todos los hermanos y a las hermanas de la Iglesia y especialmente a Gustavo y a Raquel. Gustavo nos predicó sobre este texto de Colosenses 3, del 1 al 17, que vamos en formato de escuela dominical a tener un coloquio, una profundización, un estudio un poquito más detallado. ¿Estás bien, Raquel? Estoy bien, Muy bien, gracias. Gustavo. Muy bien, gracias. Dios os bendiga. Feliz semana. Feliz Gracias, semana. Igualmente. igualmente. Voy a leer el texto, si os parece, tal como el texto que se predicó ayer y que es la parte o la sección, por así decir, exhortativa o la sección práctica de esta epístola a los colosenses que estamos estudiando. La semana anterior recordaréis que vimos la parte doctrinal, la parte más densa desde el punto de vista del peso y del valor teológico de la carta, pero no hay doctrina que no termine en aplicación práctica, ¿no? De la ortodoxia a la ortopraxis. De modo que este texto ya nos introduce directamente en cómo debemos vivir, qué virtudes debemos desarrollar y cómo debemos dejar que el Espíritu nos guíe para vivir nuestras vidas personales y comunitarias de forma saludable. Dice así el texto: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. En otro tiempo vosotros también anduvisteis en estas cosas, vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y el lenguaje obsceno. No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza y de sus obras, y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Por eso ya no hay distinción entre el griego y el judío, entre el que está circuncidado y el que no lo está. Ya no importa ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que en vuestros corazones reine la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con corazones agradecidos. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y dad gracias a Dios Padre por medio de él. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a entrar en el debate que nos ha propuesto nuestro hermano Gustavo sobre este texto. Él empieza diciendo en el guión que los condicionales en la Biblia siempre nos colocan en la perspectiva de lo que somos aquí y ahora.
Son los espejos en los que la palabra nos hace mirarnos para colocarnos frente a la realidad, frente a eso que somos, digamos, en la perspectiva de lo que deberíamos ser o de lo que deberíamos alcanzar. En los versículos 1 a 4 se nos pregunta, ¿en qué se diferencia la vida de un creyente de uno que no lo es, según lo que dice el versículo 1? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Qué os parece? Empieza tú, Gustavo, que ya nos hablaste de esto y recuérdanoslo. Bueno, el resultado de una vida transformada tiene que ver con cómo vivimos la vida común con el resto de los demás que nos rodean, ¿no? Y a veces siempre me pregunto, ¿no?, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Qué es la perspectiva que me hace ser distinto, si es que hay alguna cosa que me hace ser distinto a los demás? Y tiene que ver con ese condicional que aparece ahí de haber resucitado. Realmente, si hemos resucitado, si hemos sido transformados, si nuestra vida ya no es la misma que era antes de entregar nuestra vida al Señor, si hemos experimentado esa renovación en nuestro interior, nuestra vida debería estar enfocada a no tanto mirar lo que sucede aquí en cuanto a si tengo que comer o beber o demás, sino en buscar realmente primero el reino de Dios, ¿no?, lo que decía Jesús. Lo difícil es conjugar esas dos facetas, porque evidentemente seguimos en el mundo, ¿no?, y necesitamos comer, y necesitamos vivir, y necesitamos trabajar, ¿no? ¿Cómo se puede vivir esa realidad del resucitado en nosotros viviendo en esta realidad que tenemos, ¿no? Y para mí es un reto siempre pensar desde esa perspectiva de eternidad, ¿no? Y todo lo que hacemos, lo que trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos, tiene trascendencia en la eternidad. Y eso es lo que más me reta a mí, ¿no?, en mi vida diaria, a buscar realmente la voluntad de Dios para poder transformar no solo mi propia realidad, sino de aquellos que me rodean. Gracias. ¿Cómo ves esto de buscar las cosas de arriba, Raquel? ¿Qué puede significar buscar las cosas de arriba? ¿Mirar siempre al cielo? ¿Levantarnos por encima de esta realidad que decía Gustavo, cotidiana? ¿Cómo lo ves? Pues yo veo que es preferir lo eterno a lo terrenal. Lo que pasa es que esto me lleva a una lucha, como estamos hablando, ¿no? Es una lucha diaria en la que tenemos que poner todo el tiempo la prioridad celestial, la prioridad eterna frente a nuestra realidad terrenal. Y pues lo que decía Gustavo, ¿no? Es difícil compaginar el día a día, el diario vivir con esa lucha y darle esa prioridad a lo eterno en todo momento. Creo que es un ejercicio de voluntad diaria y de búsqueda del Espíritu, que el Espíritu Santo obre diariamente en nuestra vida para seguir buscando eso, ¿no? Y dejar de que las cosas terrenales queden en un segundo plano, porque son temporales, que lo verdaderamente importante es eso, lo que tú comentabas, que me ha gustado mucho que hicieras esa referencia, Gustavo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero no deja de ser una lucha, creo yo, que es una renuncia continua a lo que tenemos alrededor, a lo que nos pesa por la parte terrenal. Voy a poner el nombre social, familiar, preocupaciones del aquí y el ahora, y hacer el ejercicio ese de que lo verdaderamente importante sea pensar en lo eterno. No sé.
La palabra lucha a veces es como que nos derrota, ¿no? La palabra tensión, yo a veces prefiero la palabra tensión. Mejor. Siempre hay una tensión entre lo que somos y lo que tenemos y lo que debemos alcanzar. Fijaos que la palabra de Dios no se contradice y pudiera parecer una contradicción que si se comprende mal eso de buscar las cosas de arriba, con el versículo 16 o 17 final, yo veo una estructura circular en esta perícopa, ¿no? Porque dice, buscar las cosas de arriba, y termina en el 17, todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, ¿no? Es decir, en realidad estamos inmersos valga la redundancia, en la realidad cotidiana, ¿no? Y tenemos que vivirla desde esa perspectiva eterna, como decís, sabiendo que en última instancia lo que va a quedar, lo que va a permanecer como creyentes que esperamos, tenemos una esperanza eterna, pues no son las cosas temporales, sino las cosas, digamos, eternas, espirituales. ¿A qué muerte se refiere el apóstol Pablo? Porque dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad la claridad donde está sentado el este de Dios. Poned la mira, perdón, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Recordando lo que acabamos de decir del versículo 17, también las de la tierra son importantes. Porque habéis muerto, habéis muerto. ¿Os recuerda algún otro texto del apóstol Pablo esta expresión? En algún lugar de la escritura, de memoria, no estoy pidiéndoos la cita. ¿Habéis muerto? ¿A qué hemos muerto? Nos pregunta Gustavo aquí en el guión. ¿A qué hemos muerto? Bueno, en el capítulo anterior, ¿no? En el mismo Colosenses, habla, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Eso es, efectivamente, efectivamente. En Romanos 6, el apóstol Pablo será incluso más explícito y dirá, habéis muerto al mundo, ¿no? Al pecado, habéis muerto al pecado y al mundo entendido no como el cosmos, no como la realidad que nos circunda, sino como las estructuras de pecado. Habéis muerto a ese modo de vida sin Dios, sin esperanza, vana, basada no sé, en tener cosas, en disfrutar de los placeres, digamos, primarios, ¿no? Habéis muerto a todo eso, ¿verdad? Y vuestra vida está escondida en Cristo. Me gusta esta expresión. No es la primera vez en Colosenses que lo leemos, ¿eh? Todas las riquezas están escondidas. De alguna forma, la palabra escondida deberíamos quizás entenderla como contenida. Porque parece que lo escondido esté como oculto. No, está escondida, está contenida en la persona de nuestro Señor Jesucristo y no es para tenerlo en oculto, es para tenerlo, digamos, de forma patente, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda ver. De hecho, ¿no? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Algo escondido y algo manifiesto, ¿verdad? Hay como una tensión ahí. Muy bien, vamos adelante. Nos dice Gustavo en el capítulo, entre los versículos 5 y 7, que hay una especie de confusión o tensión entre los verbos. Dice, pues comienza con un mandato y termina diciendo que vivíamos en otro tiempo. Porque aquí lo que nos viene es lo que los biblistas llaman una lista de virtudes. Una lista de virtudes. También hay listas de pecados o de vicios. En este caso es una lista de virtudes, ¿no? La segunda, la primera es de vicios, observémosla. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Haced morir. ¿Cómo podemos contribuir a eso? Hacer morir, ¿no? Porque es un imperativo, es el verbo al que hacía alusión Gustavo. ¿Qué nos dices, Gustavo? Recuérdanos algo de la predicación. Bueno, ese es el dilema del que estamos hablando, ¿no? Que nos enfrentamos cada día a nuestro viejo yo, que, como hemos dicho anteriormente, hemos muerto a él, pero resulta que nos aparece por ahí
las cicatrices y las tentaciones del mundo en el que vivimos, ¿no? Y no es que estas cosas tengan poder sobre nosotros, porque, como dice el versículo 7, hemos andado en otro tiempo en estas cosas. Estábamos totalmente inmersos, estábamos totalmente imbuidos de este espíritu de avaricia, de idolatría, de pasiones desordenadas, de malos deseos. Pero esas cosas siguen estando ahí, ¿no? Siguen rodeándonos de tal manera que tenemos que trabajar cada día para evitar que vuelvan a florecer, ¿no? Y por eso viene el hacer morir esos deseos, ¿no? Siempre que leo este texto y esta manera de expresarse, me acuerdo del Edén, ¿no? De cómo fue la tentación. Y la tentación era que el árbol del bien y el mal estaba allí. Dios no lo escondió jamás. Estaba a la vista. Se podía mirar, se podía tocar, se podía observar y me imagino que hasta cuidar, como parte del mandato de Dios, ¿no? La única condición que había era no comer de él. Y muchas veces pensamos que la vida cristiana consiste en no aparecer por ningún sitio de estos pecaminosos, entre comillas, los pecaminosos. Pero es que resulta que vivimos en un mundo de pecado, ¿no? En un mundo que nos rodea. Lo importante no es que podamos verlo o que podamos rodearlo o que podamos observarlo. Lo importante es que no comamos, ¿no? Así es. Bonita imagen esa del Edén. ¿Es decir algo, Raquel, al respecto? Bueno, es un acto de obediencia, ¿no? O sea, no comáis del árbol. Se trata de decidir obedecer, no siempre es fácil. Y para mí morir lo terrenal, pues tiene que ver sobre todo con lo que yo comentaba antes, que es una decisión diaria, pues que hay que tomarla con conciencia, ¿no? Para concienzudamente para quitar toda cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos terrenales y depender del Espíritu Santo. Fácil, no, pero que debería formar parte de nuestra decisión diaria si queremos vivir en el Espíritu, ¿no? Yo creo que es una parte difícil. Esa dependencia del Espíritu Santo es clave, ¿no? Porque cuando somos regenerados por el Espíritu, también eso involucra a todas las áreas o facetas de nuestra persona, ¿no? Incluida la voluntad. Es decir, el Señor está a nuestro lado para poder decir no, para poder oponernos, ¿no? A dejarnos caer por una pendiente, pues no sé, de comer del árbol prohibido, ¿no? Como decía Gustavo, ¿no? O sea, no anula nuestra voluntad, sino que de alguna forma coopera con ella, hace una sinergia con ella para que podamos oponernos a eso. A mí me hace mucha gracia esa acotación que hace de la avaricia. Dice, la avaricia, que es idolatría, ¿no? El pastor Guy Apéré, al que hice referencia en la predicación de la otra semana, dice, es muy interesante, dice, porque no he escuchado nunca ningún pastor que decir que algún hermano ha venido a comentarte, bueno, hermano, he pecado, he tenido un desliz, he tenido una inmoralidad sexual, dice, pero nadie suele decir, he pecado de avaricia, ¿no? O sea, es como que este idolatría, este pecado que es idolátrico, que es un Dios poderoso, a veces es como que nos pasa más desapercibido, ¿no? Parece que hay otros pecados en el ranking, ¿no? Que tengan más visibilidad. Y este es muy sutil, ¿no? Porque la avaricia, pues, en un mundo como el nuestro, de consumo, en el que nos podemos, bueno, no sé, liar, ¿no? Comprando, teniendo, acumulando, ¿no? La avaricia, de vez en cuando hay que domarla, ¿no? Y ponerla bajo el microscopio, ¿no? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Cómo estoy viviendo, ¿no? No sé si os ha hecho pensar ese detalle. Por Sí, estas cosas, dime, sí, Gustavo. sí,
esto entronca con lo que veníamos hablando del capítulo 2, ¿no? Cuando dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tiene que ver con ese ímpetu que tenemos a veces de querer controlar el pecado a base de esfuerzo personal. Y cuando habla ahí de hacer morir, no se refiere a que tenemos que hacer grandes sacrificios o penitencias o una serie de normas de cosas que no hay que hacer y demás. Se trata más bien de dejar trabajar al Espíritu Santo. Creo que era C.S. Lewis que decía, es que no recuerdo exactamente el libro, hablando de la santidad, ¿no? Y hablaba de que somos capaces de a veces superar pecados por nuestros propios esfuerzos. Pero eso es tan pecaminoso como el caer en el pecado en sí mismo, porque no dejamos lugar a que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros y sea su poder el que nos restaura, ¿no? Y eso me hace también recordar la oración de Jesús, ¿no? Cuando decía, no, como tú los enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Jesús mismo no quería que viviéramos fuera del mundo, ¿no? Y esa tendencia que tenemos a veces de, pues nos vamos de retiro a un monasterio y allí no hay tentaciones, ¿no? y pretendemos vivir vidas así, ¿no? Pero el Señor nos invita a vivir en el mundo para que el mundo vea, no para que estemos escondidos. Va con la pregunta que haremos después, pero ya que hemos hablado de esto, en el libro de Doctrina Bíblica de Juan Tenés, hablando del Espíritu Santo y la santidad, santificación, dice, lo que sí dice la Escritura es que el Espíritu Santo opera la santificación progresiva del creyente desde dentro, y para eso ha de tomar el control de la vida. Pues lo que estamos hablando, ¿no? Es el Espíritu Santo quien ha de guiar y por el que nos debemos dejar guiar. No sé. Así es. Y la desobediencia tiene sus consecuencias, ¿no? Porque provocar la ira de Dios, la ira santa de Dios, pues, digamos, es duro, son palabras duras. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes, ¿no? La desobediencia que ya está en los orígenes, como citábamos antes, ¿no? En el Edén, el primer acto de desobediencia de toda una larga lista de desobediencias. Después sigue añadiendo ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje obsceno, palabras deshonestas. Dice, no os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza. Concepto importante en este texto. Vieja naturaleza, nueva naturaleza, ¿no? Os habéis despojado. Dice, y os habéis revestido. Qué interesante es esta imagen, ¿no? Es como desnudarse y revestirse. Nuestra tradición eclesial, evangélica, bautista en particular, los sacerdotes y los hombres del clero no se revisten, ¿no? Gustavo, que conoce muy bien el mundo anglosajón, sabe que en muchas iglesias anglicanas, incluso de la baja iglesia anglicana, pues se revisten. John Stott se revistía, ¿no? Don Samuel Escobar me contó que tuvo un shock cuando él fue a conocer a la iglesia de John Stott, un hombre que él tenía, pues cercano, encantador, y cuando lo vio entrar en el templo revestido y tal, lo miraba así como con extrañeza, porque don Samuel Escobar venía de otro contexto, de otra realidad bautista, ¿no? Eso de revestirse es muy simbólico, y bueno, aunque no lo practiquemos, pero nos puede ayudar a pensar que es una buena imagen, ¿no? El hecho de tirar las ropas sucias de una vieja vida y a vestirse de una nueva naturaleza, ¿no? Entendemos que la naturaleza es algo interno y el vestido es algo externo, pero bueno, es una imagen bonita, no sé si os sugiere algo. Os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo,
que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Como decías, Raquel, santificación progresiva, se va renovando, no es algo estático, no es algo de una vez y para siempre, la salvación es de una vez y para siempre, pero es verdad que la santificación es algo que tiene que caminar. ¿Qué os parece este concepto de la nueva naturaleza y de la nueva vestidura? Va tú, Gustavo. Libertad, libertad. Estaba pensando lo que has dicho de la liturgia del revestido, ¿no? Y quizás nosotros tenemos una reminiscencia en el coro, que en cierto Bueno, sí, nos sí, sí, ponemos sí, sí, sin duda, sin duda. el manto de gloria para cantar mejor. Parece, mira, pues eso me lleva a lo que yo pensaba, ¿no? Que era esto, nos ponemos el manto para cantar mejor. Parece que nos ponemos ya la camisa y oye, qué bien lo vamos a hacer. A mí de niño me vestían también muy guapo los domingos. Mi mamá me vestía Sí. como un muñeco, ¿no? Y digo, uy, ¿tendrá eso algo que ver con la nueva vestimenta? Bueno, son tonterías. Bueno, pues yo a lo mejor sí, porque yo pensaba que era esto como que vivir una vida con coherencia, ¿no? De acuerdo a lo que ahora somos en Cristo Jesús, como que ya no vestimos como antes, sino que ahora, no sé, que tiene que haber una coherencia con lo que ahora somos a cómo vamos. Y no, ya no me refiero en el aspecto físico, ¿no? Sí, pero se puede hacer esa comparación. Por eso me he reído cuando Gustavo ha dicho lo de las camisas. Yo creo que ese revestirnos también hace referencia a nuestra conducta. Mi madre decía un refrán, a ver si lo digo bien, o un dicho que era la mujer del... Ay, no me acuerdo. ¿El César? La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo, ¿no? Está bien. Entonces, a mí se me quedó eso muy grabado. Que Sí, creo sí. que nuestro comportamiento exterior, nuestra conducta con los demás, pues debe estar de acuerdo con lo que creemos y lo que somos en Cristo Jesús. Para mí era ese el significado. Interesante, interesante. A mí me llama la atención que esta lista tiene que ver mucho con cuestiones personales, perdón, que tienen una dimensión social. Es decir, si yo me enojo o si yo tengo ira, puedo manifestarlo o guardármelo para mí mismo. No necesariamente se muestra, ¿no? O si, bueno, si blasfemo y uso palabras deshonestas, esas ya son palabras o pues, actos que se oyen más, ¿no? O son más fáciles de ver. Pero incluso a veces decimos palabras deshonestas dentro de nosotros mismos porque estamos enfadados por una situación y nadie las oye, pero el Señor sí, ¿no? Y ese refrán que decía Raquel, me recuerda que a veces se nos acusa de que tenemos una doble vida, una vida en que aparentamos una cosa y realmente nuestra realidad es otra. Pero volviendo a eso de que nuestra santidad es progresiva, es lo que nos dice el final del versículo 10, que este revestido que tenemos nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que no es inmediato, no es algo que nosotros nos damos cuenta y cambiamos una camisa por otra porque hemos visto una mancha, no es tan sencillo como eso, ¿no? Es un cambio progresivo de cada uno de nosotros. Y por eso es que es tan importante la conexión en la iglesia de unos con otros, porque cuando estamos solos es más difícil ver nuestros defectos, es más difícil ver nuestras caídas, es más difícil, pero cuando estamos en comunidad somos capaces de ver hermanos que llevan una trayectoria de vida mucho más grande y que te sirven de ejemplo y que te estimulan y que te ayudan a buscar ser como ellos, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos de sobra en nuestra iglesia de personas fieles al Señor durante muchos años, ¿no? Y que son un ejemplo de vida para cada uno de nosotros, que nos ayudan en esa persecución del
nuevo hombre, del nuevo vestido, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, eso lo veremos incluso más claramente ahora en el versículo 12 en adelante, porque realmente la vida cristiana, salvo alguna rara excepción, no sé, alguna persona que esté en un país donde el cristianismo sea perseguido o en alguna remota región yo qué sé, de Siberia, ¿no? La vida cristiana se desarrolla, se debe desarrollar en un contexto comunitario, ¿no? No es algo, no es un credo personal, no es una idea que yo tengo y me la llevo a mi casa y la trabajo en mi interior, ¿no? Para desarrollarla adecuadamente la tengo que llevar al plano comunitario, porque los demás, mis hermanos, también me van a enseñar y me van a instruir y me van a dar modelos de vida, ¿verdad? Este versículo 11, tan conocido y tan citado, tiene algún paralelo también en la literatura paulina. Ya no hay distinción entre griego y judío, circuncidado o no. No importa ser extranjero, inculto, decía Reina Valera del 60, escita, esclavo o libre, ¿no? Sino que Cristo es todo y está en todos. Este texto también refleja o es un espejo de la realidad socio-religiosa y cultural de la iglesia primitiva. Colosas era una comunidad gentil, básicamente gentil, pero también había en ellos judíos o cristianos de origen judío, probablemente esclavos y libres. Filemón está asociado y Onésimo están asociados a la iglesia de Colosas. Por lo tanto, este texto es como que da una foto amplia, panorámica, de cómo era esta comunidad diversa, plural. Sin embargo, en ella no debería, digamos, haber ningún tipo de distinción ni cultural, ni religiosa, ni social, porque, digamos, Cristo allana o equilibra, deja en un segundo plano todas ese tipo de diferencias. No sé si queréis decir algo con relación a esto, el versículo 11. Sí, esta expresión final de que Cristo es el todo y en todos, nos habla de que eso es lo que nos iguala. No importa nuestra condición. Como ya dije ayer, ¿no? Todos mantenemos nuestra condición. El que es latino, el que es español, el que es aragonés. Eso no va a cambiar por el hecho de que nos convirtamos al Señor. Lo que sí cambia es nuestra visión y perspectiva del otro cuando nos damos cuenta de que Cristo está también en el otro, igual que está en mí. Y que Cristo produce el mismo efecto en el otro que produce en mí, ¿no? Entonces, todas las diferencias raciales, culturales se relativizan, quedan relativizadas, ¿no? De ahí el gran escándalo que supone el concepto de la iglesia homogénea, ¿no? Que fue muy criticado precisamente por la fraternidad teológica latinoamericana, ¿no? Cuando vamos a Estados Unidos y vemos iglesias solo para negros, iglesias solo para latinos, iglesias de anglosajones, ¿no? Todo esto no deja de producirnos, a mí me produce un cierto rechazo natural, ¿no? Pero parece que está normalizado. Nosotros no somos ajenos a eso. Iglesias solo de gitanos, en Valencia tenemos iglesias de nigerianos, de brasileños, y claro, esto no está en sintonía con el mensaje que nos revela la escritura, ¿no? Inspirada, ¿no? Por el Señor, al apóstol. Y ya no debe haber ese tipo de distinciones. Yo pienso muchas veces, y creo que debo decirlo aquí, nuestra iglesia creo que es, con todas sus imperfecciones, es un ejemplo en equilibrio de muchas nacionalidades, 20 he contado yo, y muchas extracciones sociales distintas, ¿no? Y creo que eso está bastante bien en equilibrio. Es mi percepción, desde la pastoral, el poco tiempo que llevo entre vosotros. Pero no sé si lo veis así también, que tenemos que seguir profundizando en esto, ¿no? En encontrar que en el otro hermano, que es diferente a mí, que viene de otro país, que tiene otra, pues el Señor trabaja en él y él me enseña
y él me instruye, ¿no? Como yo puedo ser de ayuda para él, ¿no? Yo creo que esto es muy hermoso poderlo pensar. Sí, yo creo que también es importante desde la perspectiva de los que vienen desde otros contextos, sobre todo también, que tengan esta visión de que no son menos por el hecho de que son de otro país o de otra cultura o de otro contexto diferente. Y ahí tenemos que hacer trabajo la Iglesia Valenciana de Quart para integrar, ¿no? Pero no deben de sentirse menos y tienen todo el derecho, el mismo que los demás, de participar. Y a mí es una de las cosas que trato de transmitir, ¿no? Cuando tengo contacto con hermanos de otras nacionalidades y de otros contextos, que deben de sentirse parte de la Iglesia y deben de buscar la responsabilidad dentro de la Iglesia en la medida que ellos puedan, ¿no? Porque Cristo es el todo y en todos. El todo en sí mismo y en todos, en el conjunto de la comunidad, ¿no? No fragmentada, sino en el conjunto de la misma. Interesante, pues seguimos adelante. Si os parece, con este últimos versículos del 12 en adelante. Ahora hemos dejado la lista de vicios, la lista de pecados, por así decirlo, y pasamos a la lista de virtudes, ¿no? Como escogidos de Dios, santos llamados, vestíos, otra vez el concepto de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y la palabra paciencia la enlaza con el versículo 13, soportándoos y perdonándoos los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, del mismo modo que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Cuando uno se convierte, nos dice Gustavo en el guión, suele experimentar una sensación extraña de felicidad y de que todo va a salir bien. Solemos tener ideales sobre lo que es la Iglesia y los hermanos. Aquí Pablo nos coloca en la verdadera perspectiva de lo que debe ser la comunión de los hermanos. No va de suyo, no sería lo natural que los creyentes tengamos que vivir la vida como se nos propone aquí, ¿no? Con estos elementos. ¿Por qué no es así? ¿Qué necesitamos para vivir en unidad? Versículo 15. Que Dios reine la paz a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo. Os dejo hablar. Vale, Raquel, que yo hablo mucho. ¿Por qué no es así? Pues bueno, yo creo que es también por nuestra vieja naturaleza, ¿no? Por lo Claro, que porque seguimos arrastrando el viejo, la vieja. venimos hablando todo el tiempo pues de lo mismo y que, pues eso, que muchas veces nos olvidamos ese nuevo vestido y, y nos equivocamos, ¿no? En la manera de vivir. ¿Qué elementos necesitamos para vivir así? Bueno, pues recordar que sobre todas las cosas nuestra meta, nuestro ideal de conducta es parecernos a Jesús y que estamos en ese proceso. Si no lo conseguimos en algún momento dado, pues gracias que está el Espíritu Santo para restaurarnos, ¿no? Y volvernos a enseñar la forma en la que tenemos que vivir. Yo cuando leo misericordia, Sí. bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, veo a Jesús de Nazaret también ahí. O sea, es como que es un retrato de nuestro Señor Jesús, ¿no? De cómo era, de cómo sentía, de qué sentimientos mostraba hacia los demás, ¿no? Y cómo soportó también las incredulidades de sus discípulos, ¿no? Las torpezas, la falta de fe, ¿no? El Señor también soportaba y perdonaba, ¿no? A sus propios discípulos, a su iglesia, a los 12, ¿no? Es algo interesante. Hay una cosa que bueno, cuando tenemos niños hay que pues intentar
enseñar y educar. Y muchas veces les decimos sobre estas situaciones que también ellos viven y no saben cómo responder, ¿no? Y les decimos, bueno, piensa a ver qué haría Jesús, ¿no? Pero yo creo que esto lo podemos seguir pensando, ¿no? En nuestra etapa adulta, ¿no? De personas Ya ¿qué lo haría creo. Jesús en esta situación, ¿no? Mm, no sé, creo que eso nos puede intentar ayudar a llevar esa manera de vivir que Cristo nos mostró, nos Así enseñó. es. Así es. Es difícil muchas veces el demostrar estas cosas, ¿no? Pero fíjate que el condicionante que nos pone el versículo 12 es que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, ¿no? Volvemos a ese concepto de Dios en todos, ¿no? Como yo decía ayer, ¿no? A veces tenemos la sensación de que nosotros somos los que hemos estado buscando al Señor y el Señor nos encontró, y es al revés. Es Dios que nos está buscando desde el principio de los tiempos. Y no nos ha escogido porque seamos mejores que los demás. Nos ha escogido precisamente porque hemos reconocido de su necesidad. Y ahí es donde, cuando somos puestos en esa perspectiva de lo que somos nosotros y de cómo Dios es que se ha preocupado de nosotros, cuando entendemos el sacrificio de Jesús a favor nuestro, es cuando podemos realmente tener misericordia, es cuando podemos tener bondad, es cuando podemos ejercitar la paciencia con los demás, porque el Señor la tiene con nosotros, ¿no? Exactamente. Y como dice el Salmo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si el Señor mirase a nuestra iniquidad? ¿Dónde ¿Quién estaría? podría sostenerse, no? Claro. Solo mirándonos a nosotros mismos y teniendo conciencia de cuánto nos ha perdonado el Señor y la paciencia que Él tiene con nosotros, es que estamos en condiciones de practicar eso con nuestros hermanos, ¿no? Porque si no nos convertimos en jueces, fariseos, si creemos bueno, que hemos ganado nuestra salvación y que somos unos perfectos santos, ¿no? Que nos hemos hecho a nosotros mismos, entonces nos convertimos en seres muy peligrosos y muy tóxicos, ¿no? En el seno de la Iglesia. Pero justamente es lo contrario, ¿no? Seguir viendo nuestra suciedad y el perdón que el Señor nos ha dado, eso nos espolea, nos capacita para perdonar a los demás. Estamos terminando. Estas palabras últimas, 16 y 17 versículos, hacen referencia, por un lado, al culto comunitario, porque realmente la iglesia primitiva pues, tenía su culto, estamos en los años 60 del siglo I, y ya se reunía por las casas. Y fijaos qué interesante cuando dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La palabra habite. Enseñaos y exhortaos unos a otros, enseñaos unos a otros. Por lo visto no solo enseñan los maestros, no solo enseñan los pastores, enseña toda la comunidad, ¿no? Toda la comunidad se enseña mutuamente. Con toda sabiduría, cantad salmos. Esto te incumbe, Raquel, como desde el ministerio de la adoración y del culto. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Probablemente esto estaba reflejando también la diversidad de la comunidad de Colosas. Los judíos salmos, los griegos himnos y probablemente algunos grupos que tenían así como se llama cantos melismáticos o cantos del mundo, quizás de ese mundo circundante de las religiones mistéricas, donde había una forma también de cantar, parece ser. La historia de la música ha estudiado eso, ¿no? Con corazones agradecidos. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Fijaos, la oración comunitaria y la oración personal. La adoración personal, ¿no? Porque, ¿qué os parece? ¿No creéis que vivimos en un momento o en un tiempo en el que la adoración y la alabanza parece que se ha circunscrito? Lo escribía Eduardo el otro día en uno de sus devocionales, a cantar y a expresar y a decir, y parece que, no sé, vivir
honradamente y siguiendo al Señor Jesús como discípulos, eso no sea adoración. ¿Qué os parece? Como yo decía ayer, la alabanza no es para despertarnos buenos sentimientos, ni ponernos en sintonía con el predicador, ni con los demás hermanos siquiera, casi, sino es en ponernos en sintonía con lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Y es reconocer que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y cuando entramos en esa dimensión en que nos situamos en esa perspectiva de conocimiento de Dios y de lo que Él ha hecho, es cuando sale de verdad la alabanza. Por eso es muy importante que la alabanza tenga contenido, no sea simplemente te adoro, te alabo y poco más, ¿no? Sino tiene que haber expresiones genuinas de lo que Dios ha hecho en nosotros, que no solo es alegría, a veces hay dolor, a veces hay circunstancias difíciles que no sabemos cómo enfrentar, hay situaciones extremas que la música, la alabanza, nos ayuda a interiorizar, a reflexionar, a depositar nuestra fe en el Señor y encontrar luz para nuestro andar. Como los mismos salmos, ¿no? No todos los salmos están llenos de expresiones de júbilo y de felicidad, sino el Salmo 51 es bien amargo, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué te parece, Raquel? Me parece muy bien todo lo que estamos hablando. Yo creo que no podemos ponernos a cantar y alabar como algo separado de nuestra adoración. No es un ahora me toca cantar, ahora me toca alabar, es una expresión de la profunda admiración que tenemos por el Señor, ¿no? Sí. Y es algo que sale del corazón y que tiene que ir en sintonía con lo que somos y con lo que estamos haciendo en ese momento. Si mi actitud no es de adoración, da igual que cante lo que cante, porque esa alabanza no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, dentro de la adoración a nuestro Señor hemos de reconocer y buscar el honor que le estamos rindiendo en todo momento. Es una experiencia personal que a veces yo he contado, ¿no? Cuando mi madre estaba enferma y bueno, y yo continué ahí cantando hasta que ya era evidente que tenía que parar un tiempecito, pues yo decía que es que formaba parte de mi adoración a Dios, o sea que en medio de ese sufrimiento y ese dolor, si forma parte de mi adoración a Dios, lo tengo que hacer, ¿no? Y eso también me ayuda a acercarme más a Dios y me ayuda a reconocer todavía más su bondad hacia mí y que no merezco nada, pero Él está ahí. Y bueno, no sé, es que creo que no podemos desligar cantar por cantar o alabar incluso, que es decir cosas buenas si no estamos si no estamos convencidos que forma parte de nuestra adoración personal y comunitaria, que es maravilloso. Me parece algo maravilloso la adoración comunitaria, porque es algo que nos une en un mismo sentido, ¿no? En ese mismo momento. Sí, realmente nos ayuda mucho, ¿no? Eso de la oración comunitaria, igual que la lectura de la palabra comunitaria. Yo recuerdo de joven, y eso es una cosa que creo que se ha perdido entre los jóvenes, ¿no? Hacíamos concursos de memorización de la palabra. Y yo también los recuerdo. Y eso parece, pues no sé, se lo cuentas a algunos jóvenes y te miran así raro como diciendo, ¿qué cosas hacíais? ¿Qué vida más triste teníais? Sí, como si fuera absurdo, ¿no? Memorizar textos o Sin no tuviera embargo, ningún valor. eso es, pero sin embargo, cuando vas viviendo la vida y en ciertos momentos y circunstancias que te van sucediendo, esos versículos memorizados vienen a tu mente junto con canciones de cuando eras niño, de cuando escuchabas la música en la iglesia, que
cuando eres adolescente, pues procuras reírte bastante de ella. Yo recuerdo sacar letras alternativas a algunos himnos que odiábamos especialmente por sus palabras que no entendíamos. Y sin embargo, todo ese bagaje de la palabra de Dios que muere en abundancia en nosotros tiene que ver con esa memorización. Era algo que practicaban los judíos. Así es. Así es. Y que hemos perdido y debemos, creo, recuperar como parte de nuestra formación, ¿no? Como creyentes. Y aquí podríamos hacer una autocrítica, incluso para los que hemos trabajado en el mundo de la Biblia y de la promoción de la Biblia, la multiplicidad de versiones, aunque esto pueda parecer un contrasentido, ha hecho que ahora tengamos más dificultad para memorizarlas, porque tenemos más acceso y mayor comprensión a la escritura, pero eso de tener la Reina Valera del 60 en nuestra cabeza, a los que tenemos una cierta edad ya, nos ha sido muy útil. Como decía ahora Gustavo, nos ha sido muy útil porque son textos que te acompañan toda la vida. Y claro, ahora estamos en un tiempo de coexistencia de muchas versiones que hacen mucho más difícil la retentiva, la memorización, ¿no? No sé si deberíamos plantearnos esto también seriamente y establecer un texto oficial para complicado. En el tema de las canciones, como también en aquella época no había tanta literatura, o sea, era enseñanza bíblica, ¿no? Mucha parte de lo que se cantaba era enseñanza, corrígeme, Pau, y sí que tenemos algunas canciones, algunos himnos que es Biblia pura, y eso también ayuda, cantar esas canciones y memorizarlas también nos ayuda a memorizar estos textos, ¿no? Que muchos de ellos vienen en momentos, dices, uy, mira, es que esta canción decía, y casi estás recitando el texto bíblico de arriba a abajo, ¿no? Sí, porque los himnos no son más que poemas digamos, de verdades teológicas que la iglesia primitiva cantaba precisamente con el ánimo de memorizar y de confesar juntos. Entonces, la música también es muy importante, ¿no? La elección, el criterio, qué cosas cantamos, pensar en lo que cantamos es muy importante. Hay que revisar siempre lo que estamos y tal. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta amena reflexión. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, Gustavo. Y como dice el texto final, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que este debería ser el lema, el versículo lema de todas las semanas, ¿no? De todos los lunes. Todo lo que hacéis de palabra, de hecho, en el nombre del Señor. Os doy las gracias. Gracias, Gustavo, por la exposición, la predicación. Y nos vemos. Que el Señor os dé una feliz semana para su gloria. Igualmente. Igualmente.